Estamos contentos de estar en la casa de nuestro Dios. Fíjense bien, cuando nosotros recibimos a alguien en nuestros hogares, nos sentimos tan gozosos, alegres de que nos visiten. Y precisamente ese es el gozo y la alegría que Dios siente cada vez que estamos delante de su presencia. Ese es el gozo y la alegría que Él siente cada vez que ve a su pueblo alabando y glorificando su nombre. Y es por eso que Dios nos recibe con sus brazos abiertos para glorificar su nombre, hermanos. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Bueno, el tema de hoy, durante el mes hemos estado hablando sobre el crecimiento espiritual en la vida de cada uno de nosotros. Y como bien mencionó nuestra hermana, el tema de hoy lleva por nombre crecimiento espiritual, promueve una actitud de servicio. Muchas ocasiones hemos hablado del servicio, muchas predicaciones acerca de servir, pero hoy no nos vamos a enfocar en el servicio tan específico de la iglesia, sino desarrollando el tema y la lectura que hoy acabamos de tener en los últimos versículos, que es el verdadero servicio que Jesucristo vino a hacer para con cada uno de nosotros. Y es por eso que hoy estamos alabando y glorificando su nombre. Ese servicio donde da cumplimiento a uno de los mandamientos, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a orar para que Dios sea quien dirija nuestras vidas y derrame de su conocimiento, de su sabiduría para poder entender su palabra. Amén. Padre eterno y Dios bondadoso, Dios de misericordia, alabamos tu nombre. Te agradecemos infinitamente la oportunidad que nos das de estar en tu presencia, de estar en tu casa, Padre. Te damos gracias por recibirnos con los brazos abiertos, por gozarte con cada uno de nosotros, Señor Dios, porque así fue tu voluntad traernos a pesar de las dificultades que estemos pasando, dolencias, enfermedades, pero tu Espíritu Santo, Señor Dios, nos sostiene, nos alivia y nos consuela. Padre, agradecemos infinitamente tu grandeza sobre cada uno de nosotros. Y en esta hora, Padre, te pedimos, Señor Dios, la dirección para que al escudriñar tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo sea quien revele ese crecimiento que tú quieres en nuestras vidas. Que hagas entender en nuestros corazones, en nuestras mentes, qué tan importante es desarrollarnos y crecer en tu palabra, en el conocimiento, pero sobre todo en el amor y la misericordia tuya. Padre, derrama de tu entendimiento, de tu sabiduría, Señor Dios, y podamos llevarnos una palabra maravillosa en nuestros corazones. Padre, presento mi vida también para que tú hables a través de mis labios y no sea la voluntad de la carne, sino siempre sean palabras del Espíritu Santo, Señor Dios. Úsanos, Padre, conforme a tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo está nuestro termómetro del crecimiento espiritual en nuestras vidas? ¿Será que está muy abajo, está intermedio o está todo lo que da, hermanos? ¿Cómo va ese crecimiento? ¿No les escucho, hermanos? ¿Será que está intermedio, está medio tibio? Acuérdense que o es frío o caliente, pero tibio jamás, hermano. Entonces, así debe de mantenerse nuestro termómetro del crecimiento, siempre a tope, siempre arriba, porque eso es lo que nos va a mantener con esa llama del fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas y en el crecimiento espiritual, hermano. Bueno, vamos a desarrollar este tema conforme a la lectura que acabamos de tener y nos vamos a enfocar en los versículos del 25 al 28, pero hay algo muy importante que tenemos que analizar, hermanos. Cuando
nos mantenemos sobre ese límite o ese pleno crecimiento espiritual o en ese desarrollo espiritual, nos permite desarrollar otras cualidades en la vida del cristiano o en la vida del creyente. Por lo tanto, te mantienes preparado, te mantienes siempre activo y muy vivo para que en cualquier momento aquellos frutos del Espíritu Santo puedan fluir en la vida de cada uno de nosotros. Entonces dice que el crecimiento espiritual promueve ¿qué? Una actitud de servicio. Entonces tenemos que analizar y encontrar cuál es la actitud que nosotros tenemos como cristianos o que hemos ido desarrollando a lo largo de todos estos años para tener una excelente actitud de servicio, pero este servicio basado en el amor para con mi prójimo, hermanos. Porque si bien en la lectura que acabamos de tener vemos una característica de cuando el hombre o la mujer es cegada, dice Jesús le contesta, bueno, no sabes lo que pides. Esta mujer quiso abogar por uno de sus hijos o dos de sus hijos para que pudiesen estar en un lugar privilegiado delante de la presencia de Dios. Y por eso es que dice que pido a ti para que uno de mis hijos esté del lado derecho y otro del lado izquierdo. ¿En qué lugar queremos estar, hermanos? ¿En qué lugar nos gustaría estar? Pues yo delante de la presencia de Dios. No sé qué lugar tenga Dios preparado para cada uno de nosotros, pero estar delante de la presencia de Dios es el tesoro más grande que Dios pueda darnos. Es el privilegio que podemos tener, que cuando partimos de esta tierra, Dios, Jesucristo, ya fue a preparar una morada para cada uno de nosotros. ¿Qué lugar? Solamente Jehová Dios sabe en qué lugar nos va a poner según las obras y el fruto del Espíritu Santo que haya habido en nuestras vidas. Por lo tanto, esta mujer no sabía lo que pedía, pero Jesús también da una respuesta. Fíjense bien, hermanos, a veces en la iglesia suele pasar de que a veces queremos, en otros versículos bíblicos que vamos a ver más adelante, queremos ocupar, dice algunas lecturas, los primeros lugares. Que esa era la debilidad que tenían los fariseos y los escribas, que siempre querían estar, no vayan a ofenderse las hermanitas, los hermanos, en las primeras bancas. Siempre querían estar delante de, porque querían exhibirse de que ellos ocupaban los primeros lugares, porque tenían altos privilegios, porque tenían el honor de ser escribas y conocedores de la ley, ¿no? Entonces desarrollaban esa parte de exhibirse ante todos y gozar de ciertos privilegios. Pero también existe una ambición humana. Cada vez que queremos estar por encima de todos, cuando debería ser todo lo contrario, como dice su palabra. Aquel que quiera ser el primero, aquel que quiera ser el más grande, ¿qué lugar tiene que ocupar? El servicio a cada uno de los que están a su lado. Y lo más hermoso que Dios derrama aquí o nos presenta es que Jesucristo, a pesar de que Él era Dios, era Rey, dice: yo no vine a ¿qué? A que me sirvan, yo vine a servir. Pero la forma tan especial en el que Jesucristo vino a servir, ¿cuál fue, hermanos? Vino a entregar todo. El servicio que Jesucristo habla, dice: yo vine a servir para dar su vida en rescate de muchos. O sea,
que Él vino a servir y dejarlo completamente todo, no importa el sufrimiento que Él iba a tener. Imagínense que si Jesús no hubiese querido hacer la voluntad de Dios, su Padre, y una de tantas mañanas Jesús se levanta con el ánimo muy caído y hubiese dicho: hoy no tengo ganas de servir, por lo tanto hoy no tengo ganas de ser crucificado y derramar mi sangre. Pues imagínense dónde estuviéramos hoy. No hubiésemos alcanzado esa promesa de salvación y vida eterna. Sin embargo, la actitud de Jesús siempre fue servir, no importa el dolor y el sufrimiento que esto le hubiese ocasionado. Entonces, cuando Jesús le habla a esos varones y le dicen: bueno, ustedes quieren ocupar un lugar privilegiado, entonces lo que tienen que hacer es, primero tienen que aprender a servir de todo corazón para que puedan ocupar un lugar. Y ese privilegio de ocupar un lugar no lo doy yo, sino lo da mi Padre. Al final, Dios, Jehová Dios, va a darnos el lugar que nos hubiésemos ganado, o el lugar que nos corresponde, hermanos. Pero, ¿qué nos lleva a tener una buena actitud de servicio, hermanos? Cuando hablamos de actitud, yo creo que antes de tener una buena actitud debemos de tener una buena base sólida en donde tenemos principios o valores bíblicos que Jesucristo nos ha enseñado. Entonces, ¿qué tan difícil a veces nos ha costado servir a mi prójimo, hermanos? ¿Qué tan difícil cuesta estar más abajo de mi prójimo? Yo creo que como carne siempre queremos mantenernos muy por encima. Y le cuesta trabajo a la carne humillarse, ser más sencillo y más humilde. Pero para que podamos desarrollar una actitud verdaderamente de servicio, tiene que haber algo muy especial en nuestras vidas, hermanos. Se resumen en 2 palabras. Primero, debemos tener amor para el prójimo y tener siempre presente el cumplimiento del mandato que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el segundo valor que debe ser muy importante en el servicio a nuestro Dios, pero en el servicio a mi prójimo, ¿cuál creen que sea, hermanos? La humildad, hermanos. La humildad es uno de los valores que nos va a llevar a tener una verdadera actitud de servicio delante de mi prójimo. Imagínense que así tan grande era el amor y la misericordia de Dios, pero también la humildad que Jesucristo tenía, que cuando Él vio a sus discípulos, dice que Él lavó los pies de cada uno de ellos. A Él no le importó que Él era el Hijo de Dios, que Él era un rey, un soberano, y sin embargo vino a servir y tuvo una actitud verdadera de servicio para con los que estaban alrededor de Él. ¿Por qué? Porque Jesucristo quería dar una lección de que nosotros, los que hemos creído, nuestra actitud de servicio siempre debe de ser, siempre ver el beneficio del que está al lado. El crecimiento espiritual nos lleva a renunciar muchas veces a nosotros mismos. Decidimos amar y velar por nosotros mismos y entonces cambiamos nuestra forma de ver las cosas. Cuando renunciamos a nosotros mismos, vamos a poder ver entonces la necesidad del que está a nuestro lado. ¿Cuántas veces Jesucristo exhortó por la ceguera espiritual que el pueblo de Israel tenía? Porque como hablábamos, los escribas y los fariseos siempre querían ocupar los primeros lugares, pero sinceramente estaban ciegos espiritualmente, porque no habían entendido el verdadero propósito del amor y de la misericordia de Dios para con cada uno de ellos. Entonces,
Cuando existe una ceguera espiritual, eso no permite que podamos desarrollar la humildad que Dios quiere en nuestras vidas. Y si no existe humildad, hermanos, difícilmente vamos a poder servir a cada uno de nuestros prójimos, del que está al lado de nosotros, del que tenemos al lado de nuestras casas, a nuestros vecinos. Si no existe la humildad que Dios demanda, difícilmente vamos a poder elevar una oración por aquel que tiene necesidad, hermanos. Entonces, cuando no desarrollamos esa actitud de amor y de misericordia y de humildad en nuestras vidas, va a ser muy difícil poder hallar y cumplir el mandamiento de Dios. Fíjense bien, el problema que tenían los fariseos era que siempre eran buscadores de títulos. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos siempre querían ser reconocidos. ¿Y a poco no pasa en la iglesia, hermanos? ¿Pasa o no pasa en muchas iglesias? Claro que pasa, hermanos. Porque a veces no desarrollamos esa actitud de humildad y a veces queremos ser reconocidos por las obras que hacemos. Y dice su palabra que no por obras para que nadie ¿qué? Se gloríe. Y a veces hemos confundido el verdadero servicio de Dios y el verdadero desarrollo de los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas con un reconocimiento, con un título, hermanos. Y yo creo que ese es algo que como cristianos debemos de dejar a un lado y que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer con mucho amor y con mucha humildad. Que todo lo que hagamos para el prójimo nos quedemos en silencio. Y a veces el problema del ser humano o del creyente es que lo que hace tu mano derecha lo tiene que saber tu mano izquierda. Y entonces, ¿cómo vamos a desarrollar un servicio de excelencia a nuestro Dios? A través de la misericordia a mi prójimo. Entonces, por eso Dios no se equivoca cuando dice que no por obras para que nadie se gloríe. No por obras vamos a alcanzar el reino de los cielos. Pero hay algo que sí tenemos que hacer. Es permitirle al Espíritu Santo que desarrolle frutos en la vida de cada uno de nosotros. Y esas se convierten en obras, pero son obras del Espíritu Santo, no son obras de nosotros. No es porque por casualidad hoy se me haya ocurrido orar por mi hermano o darle una ofrenda de amor a mi hermano. No, esa obra no es la que vale, hermano. Es lo que Dios pone a través del Espíritu Santo en mi corazón, y que todo lo que yo haga en silencio, Dios al final de los tiempos me lo va a recompensar. El problema del servicio es que a veces nos llenamos de la vanagloria que existe en nuestras vidas. A veces queremos vanagloriarnos en decir, yo doy esto, yo doy el otro, yo hago esto, pero lo triste es que se pierde la esencia del verdadero servicio. Cuando existe vanagloria en nuestras vidas, queremos siempre gloriarnos para tener ese título o ese reconocimiento. A veces queremos exhibirnos para poder ser reconocidos. Y en ocasiones tomamos el papel de la parte pública y la parte del político. El político cuando está en campaña, ¿qué hace? Regala de todo y ofrece tantas cosas para ser visto, para ser un hombre popular. Pero yo creo que delante de Dios, delante de la presencia de Dios, Dios nos dice que no debemos de buscar un título a través del servicio que nosotros hacemos. Entonces, ¿cómo vamos entonces a desarrollar lo que Dios quiere en nuestras vidas? Ese verdadero servicio para ocuparnos, no por nosotros, sino ocuparnos por la vida de cada uno de nuestros hermanos que hoy están aquí, hermanos. ¿Cuántas veces hemos ocupado el lugar de Dios o el lugar de Jesucristo
o hemos tomado la decisión de seguir los pasos de Jesús? Fíjense bien, hermanos. La única forma para lograr una actitud de servicio es poder imitar a Jesucristo. ¿Cuántos o cuántas veces hemos reflexionado de la vida de Jesús y cómo Jesús vivió delante del pueblo de Israel, pero siempre con una actitud de servicio, hermanos? ¿Cuántos hemos tomado la decisión de imitar a Jesucristo, de cómo Él fue delante del pueblo de Israel, mostrando amor, misericordia, sirviendo, sanando, echando fuera demonios, porque Él vino realmente a servir? Dice que Él no vino a juzgar, sino vino a rescatar aquello que ¿qué? Se había perdido. Y si nos rescató a nosotros, tuvo misericordia de nosotros, y es por eso que hoy estamos aquí. Bueno, esa misma actitud de servicio y de misericordia es la que nosotros tenemos que desarrollar ante el mundo, hermanos. Así como un día Jesucristo nos rescató en ese amor y en esa humildad, bueno, la misma forma es la que tenemos que llevar nosotros para todo aquel que tiene necesidad de escuchar la salvación, todo aquel que tiene necesidad de aceptar a Jesucristo. Entonces, la forma correcta para poder desarrollar una actitud de servicio está basada en seguir el ejemplo de Jesús, en imitar a Jesucristo. No vamos a llegar a la perfección para poder imitarlo, pero sí por lo menos tratar de seguirle el paso, tratar de seguirle el ritmo, tratar de ir paso a paso atrás de Jesucristo. Y entonces vamos a poder desarrollar una verdadera actitud de servicio y vamos a poder encontrar que entonces nos vamos a encontrar en el crecimiento espiritual. Cuando servimos de todo corazón, con una actitud humilde, sencilla y sensible, entonces estamos por el camino correcto. ¿Por qué, hermanos? Porque entonces vamos a darnos cuenta que estamos en el pleno crecimiento, en ese desarrollo espiritual, que no estamos estancados, que nos vamos a dar cuenta que nuestra vida tiene mayor sentido, que cada vez que el Espíritu Santo nos mueva a hacer algo por alguien, vamos a sentir un gozo y una alegría en el que lo que hoy hice, mañana ya no me acuerdo. Porque parece ser que a veces hacemos buenas obras aparentemente, pero el día menos pensado nos acordamos de ellas. Y te acuerdas que yo hice tal cosa por ti, te acuerdas que yo ayudé a tal hermano, te acuerdas que yo fui a visitar a tal hermano. Y eso es lo que Dios no quiere que nosotros hagamos, hermanos. Que todo lo que hagamos al final Dios nos lo va a recompensar. ¿Cómo? Sin necesidad de abrir nuestros labios. Solamente dar el testimonio de lo que Jesucristo ha hecho en mi vida y de lo que ha permitido que nosotros podamos hacer por cada uno de nuestros hermanos. Vamos a buscar una lectura en el libro de Filipenses, capítulo 2, de los versículos 3 al 5. Fíjense bien, el verdadero servicio dice que nada hagáis, ¿por qué? Por contiendas. Dice la palabra de nuestro Dios, nada hagáis por contienda o por qué, por vanagloria. Antes bien, ¿con qué? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.
Y fíjense, estos versículos nos llevan entonces a analizar cómo está nuestra vida. ¿Estamos a través de la vanagloria creando frutos para nosotros mismos? Solamente nosotros sabemos. ¿Estamos desarrollando la humildad? Solamente nosotros y Dios sabemos cómo estamos desarrollando nuestra humildad. ¿Estamos viendo nuestro propio beneficio o estamos viendo el beneficio de nuestro hermano? Hace unos días me tocó platicar con los jóvenes en un tema y yo les hacía mención que si realmente hemos encontrado un verdadero amigo, hablando humanamente, ¿cuántos? Y les hacía la pregunta, bueno, ¿cuántos consideramos que tenemos un amigo verdadero, fiel? Y bueno, pues cada quien contestaba esa parte, ¿no? Pero ¿cómo nos damos cuenta que la persona que yo considero que es mi amigo verdadero, fiel y de todo corazón? Pues la única forma es que el amigo que yo considero que es mi amigo, casi mi hermano, siempre va a buscar el beneficio de mi vida. Y yo les ponía un ejemplo: los amigos siempre te van a ayudar para guiarte por el buen camino, el verdadero amigo. Pero el que tú consideras que es amigo y te dice, vamos para allá, toma esto, toma una droga o toma muchas cosas que van a hacer que haya daño para tu cuerpo, pregúntate si es un verdadero amigo. Y entonces esa es la actitud que nosotros tenemos que encontrar, si verdaderamente estamos siendo buenos amigos para con nuestros prójimos. Si nosotros realmente estamos siendo sinceros y estamos buscando el beneficio para cada uno de nuestros hermanos. Si realmente estamos guiándolos por el buen camino y no los estamos llevando a un precipicio. ¿Cuál es la actitud que estamos desarrollando, hermanos, por amor a mi prójimo? Fíjense bien, cuando Dios me dio la oportunidad de estar en el Ministerio de Educación, realizando los órdenes de culto, me llamó mucho la atención una de las oraciones que las hermanas del círculo de oración plasmaron. Y una de ellas era que pedían, una de las oraciones era orar por las hermanas o matrimonios que están en espera o que quieren tener hijos. Y me llamó mucho la atención porque desde hace mucho tiempo no escucho que al momento de las peticiones aquí enfrente oremos. Sí, oramos por los matrimonios, oramos por los hogares, pero muchas hermanas ven necesidades más allá, hermanos. Y muy pocas veces he escuchado una petición así al momento de la oración aquí enfrente, hermanos. Sin embargo, Dios pone oraciones que hay, porque hay necesidad dentro de la iglesia. Yo platicaba con mi esposa y le decía, bueno, qué bueno que hay hermanas, y yo sé que hay hermanas y hermanos que así como ven ese tipo de necesidad, en sus hogares están haciéndolo. Sí lo están haciendo. Pero, ¿qué estoy pidiendo por cada uno de mis hermanos? Ya le estoy pidiendo a Dios que haga desarrollar ese discernimiento en mi corazón para conocer o saber la necesidad que tiene cada uno de mis hermanos. A veces no hay necesidad de conocer, el mismo Espíritu Santo pone en nuestros corazones, en nuestras mentes, lo que tenemos que pedir. Dice Dios a través de su palabra que si no sabes qué pedir, pide a Él para que Él te revele la forma correcta de lo que tienes que pedir. Y es ahí, hermanos, cuando Dios y el Espíritu Santo hace ver la necesidad del que está a mi lado. A lo mejor es un hermano que no frecuento, pero Dios ya puso en mi corazón elevar oraciones
por una cierta necesidad que yo no conozco si está pasando o no, pero el Espíritu Santo sí conoce nuestras vidas y sí conoce la necesidad de mi prójimo. Entonces, cuando nosotros desarrollamos y le permitimos al Espíritu Santo desarrollar ese deseo y ese amor para con mi prójimo, vamos a ver un maravilloso crecimiento en nuestras vidas. Nos vamos a sentir gozosos, pero también victoriosos, porque a través de mi oración, a través de mi actitud, otro hermano está creciendo. Otro hermano está saliendo adelante. Otro hermano está saliendo de la enfermedad. Otro hermano está venciendo las batallas que tiene en su desarrollo personal, ya sea jóvenes. Dentro de nuestra actitud del servicio, los más grandes, siempre hemos dicho cada vez que vamos a recepcionar a algún hermano. Y la pregunta es, cuando hacemos esa promesa de que nosotros, los que estamos de este lado, vamos a velar también por los que se acaban de recepcionar. Y la pregunta es, ¿lo hacemos? ¿Estamos velando por aquellos hermanos que ya dieron ese paso y ya tomaron la decisión? ¿Estamos velando por los hermanos que están comenzando y van a empezar el ajetreo y van a comenzar con las luchas y las dificultades? Nos comprometemos a llevarlos en oración, nos comprometemos a que estemos siempre velando y acercándonos a nuestros hermanos que acaban de recepcionarse y decir, hermanos, vamos para adelante, firmes, vamos a luchar firmes. Esa es la parte que nosotros tenemos que desarrollar, velar por cada uno de nosotros. Los más grandes, velar por los jóvenes. Estamos orando por los jóvenes, estamos orando por sus parejas, estamos velando por sus estudios. Entonces, esto es un trabajo en sintonía y en sincronización, hermanos, que siempre debemos de estar orando los unos por los otros y debemos de estar velando los unos por los otros, como dice su palabra, no buscando mi propio beneficio, sino siempre buscando el beneficio del que está a mi lado. Y entonces Dios va a recompensar a cada uno de nosotros el lugar que tiene preparado para cada uno. No sabemos de qué lugar vamos a estar, ni en qué posición, pero Dios dice que nos va a juzgar y nos va a dar a cada uno conforme a nuestras obras aquí en la tierra. ¿Cuánto estamos buscando, luchando por ganar ese lugar en el reino de los cielos? ¿Amén? ¿O todavía estamos pensando, como muchos piensan, que ¿será que ya tengo ganada la salvación? Me he encontrado hermanos, no de aquí, que siempre tienen ese temor de decir, ¿será que voy a ser salvo? ¿Será que realmente voy a alcanzar la salvación? Le digo, desde que Jesucristo vino a tu vida y tú lo aceptaste, la salvación es tuya. Pero ese es como los maestros. Algunos maestros te dicen, vamos a comenzar de arriba hacia abajo, ya tienes el 10 ganado. De ti depende si lo conservas. De ti depende si desechas ese 10. Pues la salvación así está, hermano. La salvación ya es de nosotros. La salvación y la victoria es de nosotros. Solamente tenemos que esforzarnos por permanecer ahí y no desviarnos del camino de Dios. Y entonces vamos a encontrar que sí tuvimos ese crecimiento espiritual a lo largo de mi vida. Y que cuando estemos allá, yo creo que todos nos vamos a encontrar y nos vamos a decir unos a otros, sí pudimos, hermanos. Sí pudimos, sí ganamos la victoria, sí hicimos un buen trabajo en la tierra, sí cumplimos el mandamiento de Dios en la tierra, hermanos. Y qué gozoso y qué alegría sería, hermanos, que todos en la presencia de Dios nos podamos reunir nuevamente.
pero tenemos que servirnos los unos a los otros, hermanos. Desarrollemos pues, hermanos, ese servicio de humildad, ese servicio de amor y de misericordia conforme a la voluntad de Dios, hermanos. No tratando de ganarnos un título, no tratando de ganarnos un lugar aquí en la tierra, hermanos. Más bien hagamos todo para que un día estemos delante de la presencia de Dios y podamos decir, sí lo logramos, hermanos. El título y el único lugar que debemos de buscar, hermanos, aquí en la tierra, es poder tener ese acceso en el reino de los cielos. Dejemos de ver quién es más y quién es menos aquí en la tierra o aquí en la iglesia. No seamos, hermanos, de aquellos que queremos ser servidos. O a lo mejor lleguemos a desarrollar esa actitud de decir, sírveme, atiéndeme. No, hermanos. Tenemos que cambiar totalmente nuestra mentalidad y nuestra forma de servir a nuestros hermanos. Que no estoy aquí para ser servido, sino para poder servir unos a otros, hermanos. Así que ánimo, hermanos, sigamos adelante, que sigamos desarrollando esa humildad que Dios quiere en nuestras vidas y que le demos la honra y la gloria a nuestro Dios a través de ese servicio de calidad que Dios demanda en nuestras vidas. Y que con eso podamos entonces encontrar y seguirnos desarrollando espiritualmente, y como anteriormente le decía, podamos alcanzar entonces la madurez espiritual que Dios demanda en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, hermanos.